Buenas noches, nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones de la Universidad Privada Domingo Savio y estamos cursando el cuarto semestre de la carrera ya nombrada. Nuestro docente en esta materia es el ingeniero Luis Orozco, la materia de campo electromagnético. Mediante esta maqueta vamos a nosotros demostrar el campo eléctrico. Mi nombre es José Víctor Campos Chactur y yo le voy a explicar un poco el proyecto, de cómo funciona. Mi nombre es Islam Andrés Ayala Antelo. Voy a explicar un poco el concepto acerca de lo que es campos electromagnéticos. Mi nombre es Juan Jesús González Sandoval y voy a explicar los materiales que hemos utilizado. Buenas noches, mi nombre es Denison Matellón y voy a explicar la fórmula que ocupamos para realizar el proyecto. Antes de dar inicio a la demostración de nuestro proyecto, que consiste en demostrar cómo podemos generar un campo electromagnético utilizando una batería de 12 voltios y alambre de cobre, es necesario tomar en cuenta algunos conceptos básicos que nos pueden ayudar a entender mucho mejor cómo es que se genera dicho campo electromagnético. Empezaremos por definir lo que sería la electricidad. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento o la interacción entre cargas eléctricas negativas y cargas eléctricas positivas que se encuentran en cuerpos físicos. La electricidad está dividida en electricidad dinámica y electricidad estática. La electricidad dinámica nos referimos a que el flujo de los electrones se encuentran plenamente en movimiento, mientras que la estática, el flujo de los electrones se encuentran centrados en una sola zona. Una vez entendido lo que es la electricidad, también tenemos que tomar en cuenta lo que sería la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, los electrones se mueven siempre en una sola dirección, desde el polo positivo hacia el polo negativo de una fuente de energía eléctrica, y su polaridad no puede cambiar. Un ejemplo sería, en nuestro caso, la batería que estamos utilizando para nuestro proyecto, que genera corriente continua, ya que necesita de conductores para transmitir dicha energía. La corriente alterna, el flujo de los electrones cambian periódicamente, es decir, que cambian de dirección varias veces. Un ejemplo de corriente alterna sería el circuito que tenemos en nuestros domicilios, ya que si conectamos algunos electrodomésticos, hacen que varíen su frecuencia. Por ejemplo, una licuadora. También tomaremos en cuenta el electromagnetismo. El electromagnetismo se encarga del estudio de las relaciones que hay entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones que hay entre partículas. El electromagnetismo también puede ser dañino para nuestra salud. Eso va a depender de qué tan mayor sea la frecuencia. Entre las frecuencias que tienen mayor riesgo para nuestra salud se encuentran los rayos UV, que son producidas por el sol. También tenemos los rayos X en el campo de la medicina, los rayos gamma. Ellos cuentan con una frecuencia muy alta, la cual es muy dañina para nuestra salud. Se le denomina que son ionizantes, ya que tienen frecuencia demasiado alta. Y el electromagnetismo, que tiene frecuencias mucho más bajas, no provocan daño en nuestra salud. Entre ellas están las ondas de radio, las microondas,
También podemos mencionar las torres de energía eléctrica. Ellos son no ionizantes, ya que no causan ningún daño en nuestra salud. Bueno, debería explicar la fórmula que usamos para hacer nuestro experimento, que sería la ley de Ohm. La fórmula básica que nosotros nos pide es intensidad, voltaje y resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cómo sacamos voltaje? Voltaje hallamos gracias a la batería con el multímetro, que sería 12,03 voltios, y la densidad de la resistencia del cable de cobre, que sería 0,47 ohmios. Esto nos da el resultado de 2,55 amperios, que sería igual a la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente sería 2,55 amperios. Bueno, para allá en la conductividad eléctrica lo que necesitamos es la fórmula de sigma. Sigma es igual a O es igual a 1 sobre resistividad del material del conductor material, que es el cable de cobre, que es igual a 1,68 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Aquí lo que hacemos es reemplazar resistividad, que sería entonces igual a 1 sobre 1,68 por 10 a la menos 8. El resultado sería 6 por 10 a la menos 7 ohmios por metro. Una vez tenemos los datos del voltaje y de la resistencia, entonces procedemos a ejecutar la fórmula y nos da un resultado de 3,01 amperes. Entonces esta es nuestra intensidad de corriente. Ahora podemos también calcular la conductividad eléctrica de nuestro conductor, ya que, como sabemos, el material del conductor es de cobre y la resistividad del cobre, su resistividad es de 1,68 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces podemos ocupar la fórmula de sigma, ¿ya?, donde nos indica que 1 dividido por la resistividad, que es 1,68 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces vamos a tener un resultado de 6 por 10 a la 7. 6 por 10 a la 7. Ya, realmente quería explicar el material que vamos a utilizar, que es una batería de 12 voltios, unos cables negativos y positivos de 2 milímetros cada uno, con una terminal de cocodrilo. También utilizaremos un multímetro, limadura de hierro, una tabla de madera, un jabón para que se vea el campo electromagnético y un cable de cobre. Para demostrar el campo electromagnético vamos a hacer una maqueta y un pequeño experimento. Para ello vamos a necesitar una batería de motocicleta de 12 voltios. Vamos a necesitar dos cables, uno de 2 milímetros, uno de color rojo y uno de color negro. El de color negro va a ser como el cable negativo y el de color rojo va a ser el cable positivo. Estos cables de 2 milímetros van a tener unos terminales de tipo caimán. Vamos a necesitar un pedazo de madera cortado como cuadrado, al tamaño de una hoja, tamaño carta de papel bond,
vamos a necesitar un conductor rígido, en este caso de cobre. Vamos a necesitar limadura de hierro y vamos a ocupar un multímetro o tester, como también se lo conoce. Ahora vamos a calcular la intensidad de corriente. La intensidad de corriente la vamos a calcular mediante la ley de Ohm. Entonces, para ello vamos a necesitar obtener el voltaje y vamos a necesitar la resistencia. Para obtener el voltaje vamos a necesitar el multímetro. Entonces vamos a verificar que el multímetro en los terminales estén el negativo en la bornera común y el positivo en la bornera de voltaje. Ahora vamos a direccionar la flecha hacia corriente continua en el rango de 20, porque esta batería en teoría es de 12 voltios. Entonces, en el borne de la batería negativo vamos a hacer contacto y vamos a hacer contacto en el borne de la batería positivo. Entonces nos marca 12.04 voltios. Entonces vamos a, en nuestra fórmula matemática de la ley de Ohm, vamos a colocar intensidad es igual a 12,04 voltios. El siguiente dato que necesitamos para continuar con nuestro cálculo matemático con la fórmula de intensidad de corriente es la resistencia. En este caso vamos a medir la resistencia de este conductor rígido de cobre. Para ello necesitamos colocar nuestro multímetro en la dirección de ohmios, en este caso 200 ohmios, y vamos a colocar el pin positivo en un extremo del conductor y el negativo en otro extremo. Donde nos da 4 ohmios. Vamos a anotar el dato de 4 ohmios. Para corroborar el cálculo matemático de la intensidad de corriente vamos a colocar nuestro multímetro en serie. ¿Ya? Entonces vamos a ver que tenemos uno de los terminales en la bornera común y el otro en la bornera de cálculo de amperio. ¿Ya? Vamos a colocar la dirección de la flecha del amperímetro hacia 10 amperios. Colocamos uno de las terminales en un extremo del conductor y cerramos el circuito en serie con el pulso. Ahora vamos a hacer la demostración para el campo electromagnético. Entonces, el cable negativo lo vamos a colocar en el borne negativo de la batería. Tenemos que tener mucho cuidado en colocarlo de una forma en que no haga falso contacto. Luego el cable rojo vamos a colocar en la bornera positivo de la batería. De esta forma, en la parte de la salida del conductor, la parte de arriba vamos a colocar el caimán negativo y vamos a proceder a espolvorear la limadura de hierro. Ahora vamos a cerrar el circuito y vamos a poder apreciar
cómo se forma el campo electromagnético. Como pueden ver, se han formado como unos anillos, en este caso en dirección al circuito. Ahora vamos a mover el circuito hacia el otro lado. Donde también podemos evidenciar que se forman los anillos del campo. Lo mismo para el otro lado. Entonces, como podemos ver, ese es el campo electromagnético no visible, pero con la limadura de hierro podemos evidenciar cómo se forma el campo electromagnético.